forma en que las personas se relacionan con el Estado. Y en este caso nosotros vamos a ver lo que es la ciudadanía, ¿ya? De distintos puntos de vista, porque normalmente nosotros vemos la ciudadanía desde un solo punto de vista. Y como le reitero, para que funcionemos de manera más ordenada, al final de la clase hacen las preguntas o bien las van anotando en el chat que yo lo reviso al final, ¿ya? Entonces nosotros vamos a partir, acuérdense, educación ciudadana, ¿ya? El objetivo entonces es parte de lo que es la priorización, en este caso de educación ciudadana, y dice identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades ciudadanas. O sea, aquí hay dos elementos, lo que es la democracia y la ciudadanía, y cómo los ciudadanos tienen obligaciones que cumplir respecto de el sistema que es una democracia como parte del Estado, y también el Estado a su vez tiene también obligaciones que cumplir, ¿ya? Y los ciudadanos, como parte de sus obligaciones, no es solamente votar, por ejemplo, o participar políticamente, porque nosotros vamos a ver que el concepto de ciudadanía tiene varias dimensiones, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase es, en este caso, conocer y comprender el concepto de ciudadanía y las implicancias que este tiene para los ciudadanos, ¿ya? Y lo primero, cuando hablamos de ciudadanía, normalmente uno piensa en las personas que en este caso tienen derechos políticos, ¿ya? Me refiero a la participación política. Si uno pregunta quién es un ciudadano en Chile, uno tiende a decir, bueno, son aquellos que tienen, por ejemplo, derecho a voto o porque cumplen con los requisitos para, en este caso, votar, ¿ya? Eh, y nos quedamos solamente en eso, pero resulta que tiene otras dimensiones. Ahora, la palabra ciudadano tiene su origen en la antigüedad, en lo que fue la antigua Grecia, ya específicamente en la polis de Atenas, en donde los ciudadanos eran los que participaban en el sistema democrático ateniense. Acuérdense que era un sistema bastante particular porque eran pocos los que cumplían con los requisitos de ser ciudadanos en Atenas. No era más del 10% de la población, por lo tanto ellos se podían hasta reunir en un lugar y podían participar directamente. Entonces era una democracia directa. Y en Roma también, ¿ya? Durante la época de la República Romana se hablaba de los ciudadanos y este término tiene su origen en el término civitas, ¿ya? Que significa ciudad, ¿ya? Y los ciudadanos generalmente eran los que vivían en un lugar establecido, ¿ya? Y que tenían ciertos derechos. Ahora, el concepto de ciudadanía se refiere a que el Estado también tiene algunas obligaciones que cumplir respecto de estos ciudadanos, ¿ya? Por ejemplo, defender la vida, la integridad, la propiedad, ¿ya? La propiedad privada, podríamos decir, de sus integrantes, en este caso los ciudadanos, ¿ya? Y esta dimensión no solamente es política, ¿ya? De los que puedan participar, sino que también se habla, según Thomas Marshall, que es un filósofo político, habla de tres dimensiones: la dimensión social, la dimensión civil y la dimensión política. Desde el punto de vista de la dimensión social, él dice que la ciudadanía garantiza, perdón, el bienestar económico y sociocultural, ¿ya? O sea que la ciudadanía viene involucrada con eh, derechos económicos y sociales y culturales, ¿ya? La dimensión civil viene este concepto de ciudadanía relacionada con lo que es garantizar la libertad individual. Dentro de la libertad individual están, acuérdense, lo que sería el derecho a la libre expresión, ¿ya? El derecho a la reunión, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad religiosa, ¿ya? Son libertades
de las personas que en general las constituciones las garantizan. Y también está la dimensión política, que sería la más conocida. El concepto de ciudadanía se asocia con la participación ciudadana en la vida política. ¿Y cómo se participa? Entre otras cosas, votando, siendo, por ejemplo, candidato o candidata a algún cargo público, ¿ya? Formando parte de alguna agrupación civil, por ejemplo, una junta de vecinos, un club deportivo, no sé, hay distintas formas en que la ciudadanía se organiza, ¿ya? Entonces, hay más de una dimensión desde el concepto de ciudadanía. Y este concepto es bastante más antiguo, eh, sino que porque tiene su origen en la antigua Grecia y en Roma. ¿Ya? Aquí hay un esquema de lo que son las dimensiones, lo mismo que yo les señalé, pero está esquematizado por la dimensión social, la dimensión civil y la dimensión política. Dice lo mismo que, digamos, aparece él. Sin embargo, hay otra, una filósofa, en este caso española, que plantea que hay otras dimensiones del concepto de ciudadanía, ¿ya? Y ella habla de la ciudadanía política, que tiene que ver con la igualdad de derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos. Eh, en el ámbito o la dimensión política también está la responsabilidad de respetar los derechos de los demás, ¿ya? Y participar en la vida política, ya que es el concepto más conocido. Igualdad de derechos civiles y políticos y respetar los derechos de los demás y de participar desde el punto de vista político. Ella pone también la dimensión social, dice igualdad de acceso a las oportunidades y servicios y uso responsable de los servicios. ¿Ya? Ahí uno puede pensar, por ejemplo, igualdad de acceso a las oportunidades y servicios en el caso de un acceso a la educación, ¿ya? O el acceso al uso de la atención en salud, la medicina, ¿ya? La dimensión civil, ella plantea que hay una ética profesional y también plantea que hay participación en la opinión pública y voluntariado, ¿ya? Es decir, cuando habla de ética profesional, eh, plantea la decisión de qué es correcto y qué no sería correcto en cuanto a la participación del ser humano, ¿ya? Alguien que use mal un servicio, por ejemplo, sabiendo que no es correcto, ¿ya? En la parte económica, la dimensión económica dice equidad en las relaciones laborales, responsabilidad personal y corporativa. Y dice consumo justo y responsable. O sea, también el ciudadano es responsable en cuanto a su consumo, a una responsabilidad personal y también en las relaciones laborales. O sea, tratar de que se equiparen y sean iguales. Y en la dimensión intercultural dice respeto activo, solidario y diálogo. Apoyo a los inmigrantes, es decir, respetar lo que es las distintas culturas que forman parte de una sociedad, ya sea los que son de los pueblos originarios, de donde nosotros somos, o bien gente que viene llegando, personas que vienen llegando de otros lugares, otras ciudades, que por eso habla de apoyo a los inmigrantes. Y después viene la dimensión cosmopolita, que habla, cosmopolita se refiere a el mundo en general, y habla de la solidaridad internacional, la equidad mundial, y habla de organismos como la ONU y las ONGs, ¿ya? Como organismos que estarían salvaguardando o representando en cierta forma lo que es la dimensión cosmopolita del concepto de ciudadanía, ¿ya? Es decir, aquí nosotros vimos dos autores, ¿ya? Uno que plantea la división política, social y civil, y otra autora que plantea la dimensión política, social, civil, económica, intercultural y cosmopolita de lo que es el concepto de ser un ciudadano. Por lo tanto, nosotros ya no podríamos pensar que ser un ciudadano solamente es aquel que participa en una elección política, ¿ya? Sino que hay otras dimensiones también, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto, de esta relación entre las personas y el Estado tiene como objetivo perseguir o lograr el bien común. ¿Qué significa? Nosotros ya hemos visto estos conceptos. Significa que el Estado tiene que asegurar a sus ciudadanos ciertos derechos,
fundamentales, ¿ya? Y el Estado asegura estos derechos para que nosotros podamos desarrollarnos plenamente como ciudadanos, pero también nosotros estamos sujetos a obligaciones, ¿ya? Eh, por lo tanto, aquí está por los dos lados. El Estado nos asegura algunos derechos y los tiene que salvaguardar, y a su vez nosotros como ciudadanos tenemos también obligaciones que cumplir respecto del Estado, ¿ya? Entonces dice, los derechos y las obligaciones están en la constitución política de cada país. En el caso de nuestra constitución, la que está vigente actualmente, los derechos y deberes constitucionales aparecen en el capítulo 3, artículo 19. Y entre otros derechos aparece el derecho a la vida, igualdad ante la ley, respeto y protección a la vida privada, transparencia de la función pública, entre otros. Son hartos derechos los que aparecen ahí. Y los deberes de los ciudadanos, aparecen en el artículo 3 también, pero en el capítulo 3 igual, pero en el artículo 22. Y habla, por ejemplo, el respeto a Chile y a los emblemas nacionales, ¿ya? Y también se agrega, en el caso de la Constitución nuestra, todavía, el servicio militar, ¿ya? Que sería, todavía es obligatorio en el caso de nuestro país, ¿ya? Ahora, tenemos entonces un Estado que tiene que garantizar a través de la Constitución derechos eh, para sus ciudadanos. Y a su vez, los ciudadanos también tienen deberes respecto del Estado que también están en la Constitución. Ahora, aquí surge también un concepto que se llama ciudadanía activa, ¿ya? Es decir, una ciudadanía que sea capaz de exigir sus derechos, ¿ya? Mediante prácticas autónomas, deliberantes y participativas. Es decir, una ciudadanía o ciudadanos que respeten, digamos, o cumplan sus deberes y obligaciones, pero que exijan que el Estado tiene que mantener o respetar los derechos que la Constitución asegura, ¿ya? De ahí que se habla actualmente del concepto no solamente de ciudadanía, sino que de ciudadanía activa, ¿ya? Eso no tenemos que olvidar. Y aquí tenemos la imagen, la portada de lo que es la Constitución política actual en Chile, eh, y que está vigente desde 1980, con hartas reformas, las principales hechas en el 2005, ¿ya? Pero es la Constitución, es la ley fundamental en la que nosotros nos basamos en la actualidad, ¿ya? Ahora, la ciudadanía activa tiene derechos, ¿cierto? Derechos a exigir al Estado que cumpla con, digamos, lo que plantea la Constitución, ¿ya? Exigir, por ejemplo, el derecho a la vida, exigir vivir en un medio ambiente libre de contaminación, exigir igualdad de la ley, por ejemplo, ¿ya? Todo eso, la ciudadanía activa lo puede realizar, ¿ya? Es cuestión de conocer la Constitución y aplicar, digamos, lo que se plantea, ¿ya? Sin embargo, esto no siempre ocurre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado también tiene que ser transparente, ¿ya? Y una ciudadanía activa va a exigir a las instituciones del Estado que sean transparentes en cuanto a qué, a, a los gastos que realizan las distintas instituciones públicas. Acuérdense que las instituciones públicas son aquellas que trabajan para el Estado y para los diferentes gobiernos, ¿ya? Y para eso se han creado distintas leyes. Y una de ellas es la ley de transparencia, que es la ley 20.285, y que habla de una transparencia, ¿ya? Activa. Por ejemplo, dice el acceso permanente a información a través de los sitios web de los organismos públicos. O sea, nosotros como ciudadanos podemos acceder a los sitios web y buscar información en las instituciones públicas. Por ejemplo, si uno quiere buscar en un ministerio, ya quiero ver el Ministerio de Desarrollo Social, a ver si nos toca algún beneficio. Ya, voy y busco, ¿ya? El derecho a la información o de acceso a la información. El deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información
y entregar esta, salvo que exista un motivo de secreto o reserva. ¿Ya? Hay temas que no hay información pública, fundamentalmente por resguardo a la seguridad del país o también para no vulnerar o no pasar a llevar la dignidad de las personas. O sea, no todo aparece ahí como, no, sino que esos dos temas, uno tiene que ver con la seguridad del país y también con la salvaguardia de no vulnerar la dignidad de las personas. Y para ver todo esto también existe un organismo que es el Consejo para la Transparencia, ¿ya? Dice, organismo encargado de garantizar, fiscalizar y promover el acceso a la información pública, ¿ya? O sea, el Estado tiene, nos garantiza derechos, pero también tiene deberes y esto es, por ejemplo, transparentar la información, ¿ya? De lo que hacen las distintas instituciones. Y, por ejemplo, hay medidas que se plantean. Dice, declaración anual de patrimonio e intereses de autoridades y funcionarios públicos. ¿Qué significa? Que autoridades, desde el presidente de la República y los otros funcionarios públicos, pasando por ministros y senadores, diputados y todos los demás, tienen que hacer una declaración anual de patrimonio e intereses. ¿Ya? Eh, Eso es acreditando lo que se tiene, ¿ya? Y cómo se adquirió, incluso se hace antes de que una persona asuma un cargo y se hace después que, y debe hacerlo después que termina ese cargo. ¿Para qué? Para demostrar que la persona no se enriqueció con ese cargo. Dice, reducción de cargos de exclusiva confianza en el Estado, es decir, cargos que puedan ser ocupados a través de postulaciones públicas, postular a un cargo, en este caso, público. ¿Por qué? Porque los cargos de exclusiva confianza los nombra siempre la persona que está en el cargo superior. Por ejemplo, el presidente de la República, varios cargos que son de su confianza. Entonces él coloca a la persona que él estima conveniente. ¿Mm? Nuevas reglas y exigencias para los partidos políticos, o sea, cómo tienen que funcionar. Y sanciones al cohecho, soborno, corrupción, colusión y prácticas contra la libre competencia. ¿Ya? Entonces, eso también tiene que ver con que todo funcione como debe ser. Si en el fondo es eso, ¿ya? Y que funcionen las cosas como deben ser. Ahora, hay varias leyes que tienen que ver. Por ejemplo, lo que veíamos de la declaración de intereses, eso va con las autoridades que tienen un patrimonio superior a 25.000 UF, ¿ya? 25.000 UF, aquí aparece, esto hay que actualizarlo, sí, dice 655 millones de pesos, ya hay que sacar la cuenta nomás. O sea, es harto el patrimonio, no son todas las autoridades, sino que aquellos que tienen mayor patrimonio, ¿ya? En general se les pide siempre a las personas que declaren esos patrimonios. Y si supera ese, digamos, ese monto, dice, debe delegar la administración de su patrimonio a un fideicomiso ciego, es decir, ese patrimonio, la persona no renuncia a ese patrimonio, sino que tiene que delegar la administración a un fideicomiso ciego. ¿Qué significa eso? Que sea ciego, que no debe dar la información, la persona dueña de ese patrimonio no debe saber nada de ese patrimonio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como tiene un cargo, esta persona puede usar su influencia, usar información privilegiada, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay varias leyes que tienen que ver con esta transparencia y con la probidad, ¿ya? Entonces, el Estado entonces se tiene que preocupar en este caso de que todo funcione como corresponde y que se eliminen las posibles denuncias por corrupción, por ejemplo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que es de la Asociación Chilena de Municipalidades, en que se plantean unas medidas para frenar lo que es la corrupción. Siempre que queda algo así y que no se resguardan toda la información, los derechos, lo que hay que hacer, se da una posibilidad a la corrupción. ¿Ya? Y se trata de evitar eso, esa es la idea. ¿Ya? Entonces ahí se plantea la ley de probidad, la ley de transparencia, ¿ya? La ley del lobby, el control de unidades en cada comuna, el Consejo Municipal que tiene que tener un rol fiscalizador, la Contraloría General, que es una institución que es fiscalizadora, ¿ya?
y seguir todo, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, seguir todo lo que es las leyes, las normativas para las compras públicas. ¿M? Entonces, aquí también se trata de un ejemplo de cómo las municipalidades, esta asociación específicamente, trata de frenar en cierta forma las posibles hechos de corrupción. A veces involuntariamente, ¿ah? Pero por desconocimiento de la ley. Ahora, dentro de las dimensiones, perdón, de las dimensiones de la ciudadanía, está la dimensión cultural. Y en general son los menos conocidos, ¿ya? Ahora, en el caso de Chile, ha firmado varios pactos, acuerdos que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿ya? Y está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que entraron en vigencia en el año 76. Se han ido firmando otros pactos que tienen que ver con temas como la diversidad cultural, la educación intercultural y el fortalecimiento de la participación cultural de la ciudadanía, ¿ya? Es decir, no solamente ver la dimensión de un ser un ciudadano en el aspecto político, como lo vimos antes, en el aspecto civil, en que uno tiene derechos y los puede exigir, sino que también en la parte cultural, ¿ya? Y en el caso de la UNESCO, adoptó, dice, una declaración universal sobre la diversidad cultural, ¿ya? Y que ha sido firmado por varios países. La UNESCO es un organismo de las Naciones Unidas encargado de la educación, la ciencia y la cultura, ¿ya? Entonces, este organismo estableció entonces una declaración universal que Chile también la adoptó, ¿ya? Y esta declaración universal tiene algunos puntos centrales que tienen que ver con el acceso igualitario a la cultura y a gozar de estos avances culturales. El primero dice, tener una identidad cultural que nos represente. O sea, cada uno de nosotros tiene una identidad cultural. Y esto está fundamentalmente, por ejemplo, ¿quiénes sufren más estos problemas? La gente que, por ejemplo, viene de un país, llega a otro y muchas veces no se siente ni perteneciente a uno u otro. ¿Se fijan? No se siente representado. Y la idea es que la persona sienta que tiene una identidad cultural, a lo mejor mezclada por parte de ambos, su origen o al país al que llegó. En general nosotros no tenemos tanto ese problema porque nosotros pertenecemos a un país, a lo mejor nacimos acá y tenemos esta identidad cultural, pero hay otras personas que no. ¿Ya? Lo mismo pasa con gente de los pueblos originarios, que muchas veces va perdiendo su lenguaje, por ejemplo, ya no lo habla, entonces va perdiendo parte de su identidad cultural. Después dice un segundo derecho, acceder al patrimonio cultural, es decir, acceder a todos los lugares donde se encuentra este patrimonio. Recuerden que hay un día, que no se ha hecho últimamente desde el año pasado, un día del patrimonio cultural, en que se podía visitar distintos lugares de forma gratuita, ¿ya? Lugares que no están abiertos normalmente a la comunidad. Por ejemplo, algunos visitaban el Palacio de la Moneda, otros visitaban otros lugares como, por ejemplo, algunos museos y otros lugares que no estaban abiertos, como por ejemplo ir al Banco Central, ¿ya? Y visitar la historia del Banco Central, qué es lo que es el Banco Central, que no es un banco comercial, por darle un ejemplo, ¿ya? Y el acceso a los otros museos que tienen, digamos, acceso algunos días de la semana, en esta época no, pero que tienen un acceso en tiempos normales, para que la persona de manera gratuita tenga ese, digamos, pueda ingresar y visitar este patrimonio cultural. Lo mismo para actividades que se realizan y mantener ciertas tradiciones y ciertos lugares, ¿ya? Por ejemplo, en la confección de algunos productos que son típicos de algunas zonas. Me refiero, por ejemplo, Pomaire, donde está todo lo que es la cerámica, Doñihue, ¿ya? Donde hay varios, están los telas que se hacen las mantas, o también están ahí todo lo que se hace con mimbre, ¿ya? Por decir dos nomás, ¿ah? En Chile hay distintos sectores.
Otro derecho más, participar en la vida cultural de una comunidad, o sea, tener acceso a la vida cultural en una comunidad más pequeña, no solamente a nivel país, sino que en una comunidad más pequeña, a través de organizaciones que también permitan esta participación cultural. Por ejemplo, en un barrio que se cree un grupo que practique, no sé, pues, algún deporte, algún baile folclórico o un grupo de teatro, etcétera. ¿Ya? Otro derecho, decidir sobre el habla, la lengua o el idioma, ¿ya? Es decir, poder participar y, en este caso, mantener vigente ciertas lenguas que se han ido perdiendo, ¿ya? Y ahí tiene acceso y participación lo que es la educación bilingüe en el caso de Chile. Bilingüe me refiero no a un idioma extranjero, sino a un idioma originario, ¿ya? Después, otro derecho, acceder sin fronteras a la actividad cultural, o sea, que no haya límites para acceder a la actividad cultural. Recibir educación, ¿ya? Eso también es un derecho desde el punto de vista cultural. Respeto a la autoría y a la creación, o sea, todo lo que tiene que ver con el derecho de autor, ¿ya? Acceder a la información es un derecho fundamental en que nosotros podamos acceder a la información, ¿ya? Y a una información en que uno pueda, digamos, segura, que sea cierta, ya que uno pueda verificar eso. Después dice, reconocimiento de la opinión en la definición de las políticas sociales y culturales. O sea, que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones de políticas relacionadas con el aspecto social y con el aspecto cultural. De alguna manera que se le pregunte a la ciudadanía. Normalmente en algunos ministerios se hacen algunas encuestas que tienen un tiempo de duración en que cualquier persona puede participar y opinar, ¿ya? Ahora, no es tan conocido, no son tan conocidos los temas, por eso muchas veces uno no sabe que estaban preguntando eso, pero si uno está más o menos atento a leer, a informarse, sí puede tener ese acceso a la diversidad cultural, ¿ya? Y en Chile está lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿ya? Que está vigente, la preocupación era más o menos del año 1980, perdón, y en este caso, desde el 2010 ya se aprobó, ¿ya? Y en los colegios se materializó, dice, en el 2010 al incluir la asignatura de lengua indígena en los planes de estudio, que abarca las lenguas aymara, mapuzungún, rapanui, ¿ya? Esto es en los lugares donde, en el caso de los colegios que hay un 20% o más de alumnos que se identifican con alguna de estas culturas, ¿ya? Ahora, en algunas zonas esto se hace porque todos los alumnos prácticamente son en la zona del norte del país, en la zona sur, en la zona de la Araucanía. Pero, por ejemplo, en la región metropolitana es una de las zonas donde hay más, por ejemplo, gente que se identifica con la etnia mapuche. Pero, sin embargo, los colegios no cumplen con el requisito de tener 20% más de alumnos de origen que se identifiquen con el origen mapuche y por lo tanto no se da la lengua indígena, ¿ya? Pero está el instrumento que es, en este caso, una, una ley orientada a la educación intercultural bilingüe. Y no solamente con la edad mapuche, sino que aymara, dijimos, quechua y rapanui, ¿ya? Ahora, nosotros como ciudadanos, desde distintos puntos de vista, tenemos que saber enfrentar ciertos problemas, lo que mencionábamos antes, ya cuando no son respetados nuestros derechos, ya sea culturales, políticos, etcétera. Y especialmente cuando nosotros vemos que no están funcionando las cosas, que hay un problema de malversación de fondos o dineros públicos que no se usan en lo que corresponde, etcétera. Entonces, la opinión pública, la prensa también tienen un rol que cumplir, ¿ya? La gente, ahora sobre todo a través de los medios de comunicación digital, a través de las redes sociales, y la prensa en distintos formatos, ya sea digitales, papel, lo que sea, ¿ya? También tiene ese rol.
Entonces, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de que el gobierno o las autoridades que nosotros hemos elegido cumplan con las normas que aparecen en la Constitución, ¿ya? Eh, y aquí el rol de los ciudadanos está en el respeto a las normas morales, ¿ya? Dice, representan exigencias de tipo universal. Cada uno las asume libremente y obligan solo en conciencia. Es decir, uno sabe lo que está en conciencia, uno sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Nadie me obliga a respetarlo, pero mi conciencia o yo sé que tengo que respetar ciertas cosas, ¿cierto? Las normas jurídicas no, esas están establecidas por las autoridades, existen leyes, el Estado puede hacer que uno las cumpla por la fuerza, ¿ya? Dentro de la normativa legal vigente, ¿ya? Entonces, aquí los ciudadanos también, entonces, nosotros, por ejemplo, en este caso, estamos en cuarentena, no tengo a qué salir a la calle, tengo que darme cuenta que lo correcto es que no salga en este momento, ¿cierto? Si yo salgo, no pido permiso, me fiscalizan, ¿qué me puede pasar? Me pasan un sumario, me pueden llevar detenida, entonces ahí incluso, y ahí se puede hacer uso de la fuerza, ¿se fijan? Entonces, los ciudadanos también está todo ese aspecto en que uno sabe lo que es correcto y sabe lo que no es correcto. Y eso dentro de lo que es la conciencia de uno o los valores que uno tiene y también en el respeto a la ley. Nosotros todos sabemos que los mayores de 14, si salimos sin permiso, por ejemplo, los menores no pueden salir solos, así que si sale con un adulto, el adulto es responsable, pero eh, un niño pequeño sale con un adulto, no sale solo a la calle. Entonces, uno tiene que asumir que si yo no cumplo las normas, me puede llegar una sanción, ¿cierto? Ahora, nosotros entonces como ciudadanos tenemos que cumplir las normas que nos afectan a nosotros y también hacer a través de la ciudadanía activa, hacer que el Estado cumpla con sus responsabilidades, ¿ya? Ahora, todo esto funciona dentro de un sistema democrático, ¿ya? Y hay democracias, y podríamos decir democracias y democracias, pero hay gobiernos que tienen un origen democrático, pero que su funcionamiento no es tan democrático. Ejemplo, eh, hay una que se llama las democracias hegemónicas, ¿ya? La hegemonía es un concepto que tiene que ver con dominio, con poder, ¿ya? Dice, es aquella donde un partido político, un grupo de partidos u organizaciones políticas ha tenido sucesivamente triunfos electorales y a la vez no parece que dejarán el poder en un futuro cercano. O sea, no existe alternancia política. En otras palabras, un partido, un grupo de partidos lleva en el gobierno mucho tiempo, ¿ya? Y gana las elecciones. Uno entra a cuestionarse si es de manera correcta o no, pero gana las elecciones. No hay, por ejemplo, como en Chile, que han habido alternancia política. Gobierna un grupo de centro derecha, gobierna un grupo de centro izquierda. Aquí no. No hay ese cambio político, esa alternancia política. Un ejemplo de esto fue México, por ejemplo, que un partido gobernó más de 60 años, un puro partido, ¿ya? Ahí es una democracia hegemónica. Por lo tanto, los gobernantes se eligen democráticamente porque votan, la gente va a votar, hay elecciones, pero la práctica democrática ya no es tal, ¿ya? Y hay otra que dice democracia defensiva. Dice, se refiere a los gobiernos democráticos que realizan prácticas como prohibir un partido político, limitar derechos como la libre expresión, la libertad de prensa, entre otros. ¿Ya? O sea, un gobierno que llega al poder a través de votaciones, pero que una vez que está en el poder tiene prácticas antidemocráticas, como por ejemplo prohibir un partido político, ¿ya? Cerrar un canal de televisión, cerrar una radio, cerrar un diario. Eso no son, eso no son prácticas democráticas. ¿Por qué? Porque no se está respetando la libre expresión, la libertad de prensa, etcétera. ¿Se fijan? Y ahí los ciudadanos también tienen que, digamos,
ejercer lo que significa, en este caso, sus derechos como una ciudadanía activa. ¿Ya? Chiquillos, de la semana que viene a la otra, sí, tenemos prueba. Sería el miércoles 14 de abril. Nosotros la próxima semana haríamos una evaluación que sería formativa. Ya vamos a ver tipos de preguntas, etcétera. Y en la clase del el mismo día de de la prueba, el miércoles 14, tendríamos en la mañana, antes de la prueba, una síntesis de la materia. ¿Ya? Entonces, sugerencias. Chiquillos, revisen. Nosotros hemos tenido puras clases